Veamos el siguiente problema sobre átomos isoelectrónicos. Nos dice, un anión divalente es isoelectrónico con un catión trivalente. Este último es isóbaro con el cloro 3517 y a la vez es isótono con el fósforo 3115. Determine A. La carga nuclear del primer átomo. B. Configuración electrónica del segundo átomo neutro. Y C. Números cuánticos del electrón más energético del primer átomo neutro. Para desarrollar este problema vamos a ir por partes. Primero desarrollaremos la carga nuclear del primer átomo y para ello nuestro primer paso va a ser definir cada uno de nuestros iones. El problema nos dice que tenemos un anión divalente. Anión viene a ser un átomo con carga eléctrica negativa y al decirnos divalente nos indica que estamos trabajando con dos cargas negativas. Por lo tanto, este anión divalente lo vamos a representar por el átomo M divalente menos 2 y con número de masa A y número atómico B. También tenemos un catión trivalente. Sabemos que catión viene a ser un átomo con carga eléctrica positiva y al decirnos trivalente significa que tiene tres cargas positivas más y lo vamos a representar por el átomo N trivalente más 3 y con número de masa X y número atómico Y. Dicen que este último es isóbaro con el cloro 3517. Al referirse a este último estamos hablando del N más 3 que tiene como número de masa X y número atómico Y. Dicen que esto es isóbaro con el cloro 3517. Sabemos que dos átomos son isóbaros cuando tienen el mismo número de masa. En este caso el número de masa del átomo N más 3 o del ion N más 3 es X y el número de masa del cloro es 35. Por lo tanto, nuestra primera conclusión es que X va a valer 35. Nuestro átomo N más 3 lo podemos representar como 35I. También nos dicen que el ion N más 3, que tiene como número de masa 35 y número atómico I, es isótono con el fósforo que tiene número atómico 15 y número de masa 31. Ahora, dos átomos son isótonos cuando tienen el mismo número de neutrones. ¿Y cómo se calcula el número de neutrones? Restando el número de masa menos el número atómico. Entonces acá podemos decir que el resultado de restar 35 menos I tiene que ser exactamente igual al restar 31 menos 15. Entonces, si desarrollamos esto tendríamos que 35 menos I es igual a 16. Entonces, si desarrollamos correctamente esta ecuación, determinaremos que el número atómico del átomo o del ion N más 3 va a ser 19. Con esto entonces nuestro ion N más 3 podemos representarlo como N más 3 3519. Ahora, en la primera parte del problema nos dice que un anión divalente, o sea el M-2, es isoelectrónico con un catión trivalente, el N más 3. Nosotros sabemos que dos átomos o iones son isoelectrónicos cuando tienen la misma cantidad de electrones en su estructura o también cuando tienen la misma configuración electrónica. Entonces podemos decir que el número de electrones del anión divalente, el M-2, tiene que ser igual al número de electrones del catión trivalente, o sea el N más 3. Ahora, nosotros podemos calcular el número de electrones del ion N más 3 porque ya tenemos su número atómico y la carga que tiene. Sabemos por definición también de que el número de electrones en el caso de un catión va a ser igual al número de protones del mismo menos la carga, debido a que tiene carga eléctrica positiva. Si reemplazamos acá, tendremos que el número de electrones de el N más 3 va a ser igual al número de protones, que es el número atómico, o sea 19, menos la carga, que es 3. Podemos entonces concluir que el número de electrones del N más 3,
o del catión trivalente va a ser igual a 16. Pero sabemos que el número de electrones del ion N+3 también es igual al número de electrones del M+2. Por lo tanto, acá podemos también decir de que el número de electrones del anión divalente M-2 también es 16 electrones. Pero nosotros queremos calcular no el número de electrones del ion M-2, sino el número de protones. Entonces aplicamos la misma propiedad, decimos que el número de electrones va a ser igual al número de protones, pero en este caso, como se trata de un anión, le sumamos la carga. Si reemplazamos nuestros datos, tendremos el número de electrones del ion M-2 es 16, va a ser igual al número de protones que no conocemos, el número de protones del M-2 más la carga, que como vemos aquí es 2. Si despejamos correctamente podemos determinar que el número de protones del átomo M-2 o del anión M-2, que nos representa también la carga del átomo, es igual a 14, que será entonces la respuesta de la parte A del problema. En la parte B nos piden la configuración electrónica del segundo átomo neutro. Para ello tenemos que determinar cuántos electrones tiene el segundo átomo neutro. Entonces decimos, hemos visto anteriormente de que el número de electrones del anión divalente, es decir, de M-2, es igual al número de electrones del catión trivalente N+3, y hemos determinado que esto es exactamente igual a 16 electrones. Quiere decir que cada uno de los iones tiene 16 electrones. Ahora, nosotros no queremos la cantidad de electrones que tiene cada ion, sino de un átomo neutro, y el segundo para nosotros n. Entonces, para determinar ello, utilizamos la siguiente relación: el número de electrones del catión trivalente N+3 va a ser igual al número de electrones que tenía el átomo neutro N, y como tiene carga positiva significa que ha perdido 3 electrones. Si reemplazamos acá, tenemos el número de electrones de M+3 es 16, igual el número de electrones del átomo neutro N, que no lo conocemos, menos 3 electrones. Entonces, despejando de acá, podemos decir que el número de electrones del átomo neutro N va a ser igual a 19 electrones. Quiere decir que nuestra configuración electrónica entonces tenemos que desarrollarlo hasta 19 electrones. Y para ello comenzamos confeccionando nuestro diagrama de Moller. Colocamos los 7 niveles de energía en forma vertical hacia abajo y luego los llenaremos con cada uno de ellos con su nivel respectivo, nivel 6 y nivel 7. Luego, rápidamente sabemos que el nivel 1 solamente contiene su nivel S, el 2 tiene sus niveles S y P, el 3 S, P y D, el cuarto su nivel S, P, D y F, o sea los 4 subniveles, el quinto igualmente tenemos S, P, D y F, el sexto solamente tiene S, P y D, y finalmente el séptimo tiene sus niveles S y P. Entonces comenzamos la configuración electrónica con 1S2, continuamos con 2S2, ahora sigue 2P6, continuamos con 3S2. Como vemos, hasta aquí tenemos 2, 4, 10, 12 electrones, tenemos que llegar hasta 19. Entonces seguimos con 3P6 y finalizaremos con 4S1. Esta será entonces la configuración electrónica del átomo neutro N. Finalmente, en la parte C nos piden los números cuánticos del electrón más energético del primer átomo neutro, en este caso del átomo M. Entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos que determinar la cantidad de electrones que tiene nuestro átomo M
para desarrollar su configuración electrónica, encontrar el último electrón y de esa manera poder calcular los números cuánticos para él. Entonces decimos que el número de electrones del átomo M-2, o sea del anión divalente, va a ser igual al número de electrones del átomo neutro M, que es del que queremos hallar la cantidad de electrones que tiene, y como tiene carga negativa significa que ha ganado 2 electrones. Entonces si reemplazamos nuestros datos tendremos número de electrones de M más 2, que es 16, igual al número de electrones del átomo neutro M, que es lo que nosotros queremos calcular, más 2 electrones. Despejando correctamente podemos decir que el número de electrones del átomo neutro M va a ser igual a 14 electrones. Eso implica decir que entonces nuestro electrón más energético va a ser el 14º electrón. Entonces desarrollaremos la configuración electrónica hasta llegar a 14 electrones. Y comenzamos por 1s2, seguimos 2s2, luego viene 2p6, a continuación tendremos 3s2, hasta aquí tenemos 2, 4, 10, 12 electrones. Entonces finalmente tendremos la última flecha que nos indica que nuestra configuración termina en 3p2. Entonces nuestro último electrón, o el más energético si queremos llamarle, de este elemento químico se va a encontrar en este grupo. Como en casos anteriores vamos a llevar nuestra configuración electrónica a orbitales. Sabemos que su nivel P puede contener como máximo 6 electrones, por lo tanto le corresponderán 3 orbitales, cada uno de ellos pertenecientes al 3p. Ahora, también sabemos que en el P existen solamente 2 electrones, y estos electrones serán este que tenemos acá, que será el electrón número 13, y finalmente este que será el número 14, que es el más energético y es del cual queremos calcular sus 4 números cuánticos. Finalmente, para desarrollar los números cuánticos lo único que nos falta es numerar nuestros orbitales. Sabemos que como nuestro subnivel P tiene 3 orbitales, cada uno de ellos estará numerado de la siguiente manera: el del medio por 0, el de la derecha más 1 y el de la izquierda menos 1. Con esto ya podemos concluir calculando los números cuánticos para el electrón más energético. Comenzamos por el número cuántico principal, representado por la letra N minúscula, que nos indica el nivel de energía donde se encuentra ubicado el electrón. El 14 se encuentra en todo este grupo, cuyo nivel de energía es 3, por lo tanto su número cuántico principal también es 3. El número cuántico secundario, representado por la letra L minúscula, nos indica su nivel de energía donde se encuentra ubicado el electrón. El 14 se encuentra en todo este grupo, cuyo nivel de energía es P, pero nosotros sabemos que los niveles de energía también pueden ser representados cuánticamente, como S por el número 0, P por el número 1, D por el número 2 y F por el número 3. En este caso, como nuestro subnivel de energía es P, su número cuántico secundario será entonces 1. El número cuántico magnético, representado por la letra M minúscula, nos indica el orbital donde se encuentra ubicado el electrón. El electrón 14 se encuentra en todo este grupo, pero en la pareja numerada por 0, por lo tanto su número cuántico magnético también es 0. Finalmente tenemos el número cuántico spin, representado por la letra S minúscula, que nos indica el sentido de giro del electrón. Cuando el electrón gira o mira hacia arriba es más un medio, cuando el electrón gira o mira hacia abajo es menos un medio. Como vemos en este caso, el electrón 14 se encuentra hacia arriba, por lo tanto su número cuántico spin también va a ser más un medio. Con esto hemos determinado los 4 números cuánticos del electrón más energético del primer átomo neutro, y a la vez hemos terminado de desarrollar nuestro problema.